Señor amado Dios, de toda gloria, de toda misericordia, en tus manos estamos, Señor, para venir delante de ti y decirte, Señor, ayúdanos, porque sin ti no podemos hacer nada. Que este sea un buen tiempo, que nosotros podamos abrir nuestras mentes y corazones y olvidarnos un poco de lo que a veces es tan difícil para nosotros, estar en una misma posición, sentado y escuchando a otro. Señores, que este tiempo pueda ser de edificación y que nosotros podamos envolvernos en cada una de las palabras que hoy, Señor, tú pondrás en mí para poder ser explicada. Esperando que esto no sea solamente para los presentes aquí, sino también para mí y para otros que en cualquier otro lugar puedan escuchar estas palabras. En tus manos, Señor, encomendamos este tiempo, porque, Señor, tú lo tienes ya estipulado desde antes de la eternidad y esa es mi confianza. Estamos aquí no por voluntad nuestra, sino por propósito tuyo. Qué bueno que tú eres nuestro Dios, Señor. No podríamos estar en mejores manos. Cuídanos y guárdanos, Señor amado. En Cristo tu Hijo lo pedimos todo con gracias. Amén y amén. La semana pasada nosotros tratamos un tema que es indispensable para la predicación del Evangelio y hablamos de lo que es el arrepentimiento. Y eso es el Evangelio. La proclamación sobre la necesidad de que los hombres entiendan que tienen que arrepentirse. Y al arrepentirse tenemos que hablar entonces de la salvación. Pero esta salvación no nos llega a nosotros si no entendemos tres cosas básicas que en ello deben ser incluidas. Y Pablo la incluye en Efesios capítulo 2:12, que es el texto que nosotros queremos ver para hoy. Y le hemos puesto como título al sermón de hoy, lo necesario para la salvación. Lo necesario para la salvación. Sin esto es imposible. Mi hermano, nosotros hacemos cosas y seguiremos haciendo cosas muchas veces que alguien nos va a proponer. Y nosotros vamos a decir, bueno, eso es importante, pero no es tan importante. Es importante, pero no es necesario. Y vamos a tener que concluir muchas veces de esa manera con cosas que nos ocurren en nuestras vidas. Puede ser que sea importante que nosotros tengamos un buen trabajo. El buen trabajo bien pagado, bien remunerado, eso es importantísimo. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que si ganamos menos, decimos, bueno, es importante, pero no es tan necesario que tenga un mejor trabajo. Cosa que nosotros nunca vamos a rechazar si es un mejor trabajo con más remuneración. Pero podemos elegir entre sí o no, porque podríamos seguir viviendo sin tener ese mejor trabajo. Y hay tantas cosas en las que nosotros podemos decidir y decir, bueno, puedo hacer eso, pero también puedo prescindir de esto y seguir adelante. Pero cuando hablamos de lo necesario para la salvación aquí en esta ocasión, tenemos que decir que no podemos prescindir de esto. No podemos decir que lo podemos obviar, porque sin estas tres cosas que vamos a analizar aquí, nosotros no podríamos ser salvos. Y yo quiero que ustedes presten atención, porque esto nos va a enseñar varias cosas aquí hoy. Si esto es indispensable, y lo que vamos a analizar hoy es insustituible, no podemos decir, bueno, puedo servir a Dios, pero no necesariamente tengo que tener esto. Puedo llegar al Señor sin tenerlo. Gloria a Dios porque otros los tienen, pero yo no tengo por qué tenerlo. No, es que estamos hablando de tres cosas que si no la tienes, no puedes ser salvo. Y esto es lo que Pablo le expresa en este pasaje de Efesios capítulo 2:12 a los gentiles aquí. Los gentiles ahora conversos que habían aceptado la fe de Cristo, Pablo les habla de la siguiente manera. Y prestemos atención. Les dice, hermanos,
Es como si dijeran, ¿usted le ha llegado la predicación del Evangelio? ¿La han aceptado? ¿Han creído en ella? Gloria a Dios por esto. Pero fíjense algo que quiero explicarle ahora, porque ustedes van a tener la responsabilidad ahora de predicarle a sus semejantes este Evangelio. En aquel tiempo ustedes estabais sin Cristo. No lo conocían. Estaban sirviendo a diferentes dioses, estaban sirviendo a enseñanzas que desde niños habían nacido con ella y creían que eran las reales hasta que alguien le predicó acerca de Cristo y lo han aceptado. Habían escuchado ustedes de Israel, de todo lo que compone esta ciudadanía, del plan de Dios para traer salvación a través del Mesías. Acuérdense, ya ellos habían creído que Cristo era el Mesías, pero ellos ahora lo vinieron a entender apenas. Muchos judíos aún no aceptaban a Cristo como el Mesías, pero ellos sí. Y le voy a explicar algo a ustedes. Ustedes estaban alejados de todo eso, de esa promesa, de todo lo que Dios estaba haciendo para traernos a Cristo, en quien ustedes han creído. Estaban muy lejos de esa ciudadanía de Israel. No sabían nada. Y estaban ajenos a todos los pactos de esa promesa que Dios había hecho para salvación. Y se encontraban ustedes, ¿sabe cómo? Sin esperanza y sin Dios. Porque aunque tenían varios dioses a los cuales adoraban, no tenían a Dios. Y sin Dios en el mundo. En ese primer siglo, cuando se presentó a Cristo de una manera exclusiva para la salvación y única para la salvación, era muy difícil entenderlo. La labor que tuvieron los apóstoles fue una labor muy, muy fuerte. Nosotros hoy pensamos que fue fácil. Habían demasiado filosofía circulando, tratando de explicar lo que le pasaba al hombre después que parte de esta tierra. Y las personas, a través de los filósofos del momento, habían creído que cada movimiento de la naturaleza tenía un dios específico. Habían varios dioses para el aire, para el viento, para el mar, para todo lo que es una fuerza en este universo. Estaban tratando de buscar solución de una manera razonable a todo lo que nos pasaba. Y estaban abriendo sus puertas incluso para otros dioses más que pudieran aparecer. Y por eso tenían una inscripción, como vimos la semana pasada en Atenas, que decía al Dios no conocido, por si acaso aparece otro más, y también ese es nuestro Dios. De tal manera que nosotros hoy llamamos a ateos a aquellos que no creen en Dios, y ellos en el primer siglo llamaban ateos a los cristianos porque solamente querían creer en un solo Dios, y no, ellos estaban acostumbrados a creer por la voz de sus filósofos que había que aceptar varios dioses como controlando y gobernando este mundo. De tal manera, hermanos, yo quiero que nosotros veamos con cuidado estas tres cosas que este mismo texto nos expresa como enseñanza dada allí a aquellos gentiles. Y hay una expresión en este pasaje que debemos tenerla en cuenta, y es el antes y ahora. Eran antes eso, ahora son esto. Hay una diferencia enorme a lo que eran a los que ahora son. Lo que implica que el Evangelio, una de las cosas que trae es cambio. Y entendiendo que hay cambio en la persona, tenemos que entender que ese cambio ocurre únicamente cuando él experimenta en su vida que esto existe en él.
Primero, se necesita a Cristo. Muy sencillo, ¿verdad? Todos predicamos eso. Se necesita a Cristo. ¿Sabe cuál es el peligro acá? Que hoy parece que se está predicando un evangelio sin Cristo. Y Él no es tan importante. Sin Cristo o separados de Cristo. Ustedes antes no tenían a Cristo. Ahora sí lo tienen. Porque si no tuvieran a Cristo, no fueran participantes de este evangelio. No tener a Cristo significa vivir en tinieblas a la luz de las explicaciones bíblicas que nosotros vemos. Cristo es presentado como la luz. Es que se urgía hablar en estas maneras filosóficas y tratar de dar a entender todo lo que significaba Cristo en sí. Cuando el hombre ve luz, tanto en aquel entonces como hoy, lo que ve es claridad. Ese Cristo, al tenerlo, les permite a ustedes ver con claridad los que nuestros filósofos no han podido ver. Y Pablo no le estaba mintiendo. Pablo estaba en su completa actitud perfecta de que estaba diciendo la verdad. No había nada que lo hiciera dudar. Es que si ustedes no tuvieran a Cristo, no tuvieran la salvación. Ahora son partícipes de los pactos de la promesa. Todo lo que en verdad Dios promete para aquellos que le pertenecen a Él, que son sus hijos, ustedes ya lo tienen. Ahora son partícipes a pesar de que ustedes no habían escuchado de todo lo que Dios promete. Y estaban en condenación, sin consuelo, sin vida. Así estábamos todos los que antes de conocer al Señor éramos. Así está todo pecador que vive su mundo, su vida, creyendo estar bien con muchos dioses fabricados en su mente, muchos conceptos filosóficos en su vida para poder seguir adelante y enfrentar este mundo, pero sin Cristo. Aquí se ha predicado una y otra vez de que el mundo lo que necesita en realidad es a Cristo. Los gobernantes necesitan a Cristo. Nada funciona sin Cristo. Y si algo funciona en este mundo es porque Dios quiere que funcione y Él establece todos los medios para que funcione, porque Él aún preserva este mundo, no el hombre. Pero el propósito sigue siendo el mismo. El hombre necesita a Cristo, ver a Cristo, porque Él es la luz. De lo contrario estarán en tinieblas. Cristo es un tesoro ignorado, despreciado. Y es notable que nosotros miramos allá afuera y vemos a todas las personas se inclinan más fácilmente a todo lo que el mundo le ofrece. ¿O no es verdad? Es más cómodo, es más fácil, es más agradable. Es menos aburrido. Mientras más nos entregamos a las cosas que este mundo nos ofrece, más divertido es. Es más, utilizamos todos los medios que tenemos, lo que trabajamos, todo para buscar todo, si podemos alcanzar lo que el mundo nos ofrece, porque hay que pagarlo muchas veces. Y eso es lo que nosotros buscamos y trabajamos para tener lo que el mundo nos ofrece. Pero cuando se le habla, ven a Cristo, eso es difícil para mí, porque Cristo no llena mis expectativas. Pero ustedes gentiles, gracias a Dios que ustedes no son eso, porque antes eran así, ahora tienen a Cristo. Porque sin Cristo no hay salvación. Solo el que conoce ya a Cristo
puede hablar con esa seguridad, porque ahora la luz de Cristo está en él. ¿Sí ven que el Evangelio no es difícil? Es que hay algo práctico. Y eso se refleja. Y nadie puede entender eso mejor que el mismo creyente al que Dios ha salvado. ¿Sabe quién es el que duda? Siempre el que está intranquilo, incómodo, el que aún no ha tenido a Cristo. El que se le hace difícil estar en la casa de Dios es aquel que no tiene a Cristo. No te puedes engañar, no nos podemos engañar. Porque el que está en Cristo y cuando se habla de su Señor, lo que siente es gozo. Deseo de estar ahí. Pero nosotros aún en nuestra debilidad y a pesar de conocer el Evangelio nos engañan con mucha facilidad y pensamos que si la persona es buena y muestra mucha actitud de bondad, es un buen creyente. Cuando en verdad esa persona no ama a Cristo. Tal vez le sirve por obligación, por interés, por alguna fuerza que lo motiva a hacerlo, pero no porque su corazón está en Cristo. Hay que entender que tener a Cristo no es mirarlo a Él como un producto comercial, alguien que yo puedo aprovechar para hacer algún tipo de negocio diciendo soy pastor. Mucho cuidado con eso, porque la Biblia advierte de eso. Habrán falsos profetas, falsos maestros que engañarán a muchos, no a poco. Y así ha sido a través de todos estos siglos. Hermanos, el llevar a las personas a Cristo es difícil. Yo le decía a los hermanos hace un momentito cuando estábamos reunidos aquí, que si nosotros hoy en día comenzamos a hacer las propagandas a Cristo, como las están haciendo muchas iglesias, esto estuviera lleno aquí. Porque a la gente les encanta que los engañen. ¿Y saben por qué las personas han decidido no presentar a Cristo? Porque la gente no va, no asiste. Presentar a Cristo es difícil para aquellos que aún no le han conocido. Pero para aquellos que quieren estar cerca de Dios, para que Dios le dé, y alguien le ofrece y le dice, este es el Dios que te ofrezco, uno que te da, yo quiero estar ahí. Y más si los servicios no son muy tediosos, no hay que pensar mucho, sino únicamente ver todas las bendiciones de Dios, es un lugar agradable. Por eso, mi hermano, entiendan qué es lo que pasa muchas veces a través de toda esta historia, lo que ha sucedido. Que las personas, en vez de predicar a Cristo libre y ampliamente, les dicen, es que Cristo es muy demandante y como es tan demandante, no podemos predicarle a Cristo. Tenemos ahora que buscar una solución para que vengan ellos entusiasmados y nosotros podamos cautivar su corazón. Le vamos a decir, noten que esto es lo que ha pasado, esa es la historia, le vamos a decir que él tuvo una madre en esta tierra que ahora se fue y esa madre lo que hace es interceder por mí. Y no se han fijado que una gran parte del pueblo cristiano, en vez de ir directamente al nombre de Cristo y al Padre, primeramente van, Santa María, intercede por mí. Y dice, ay, qué lindo que tengo a alguien que intercede por mí, porque cuando van a Cristo y lo que Él exige es muy demandante, es muy fuerte, es muy crudo, porque ese es el Evangelio. Pero hay que flojar un poco para que las personas encuentren amabilidad, dulzura, mucha condescendencia y la gente se entusiasme. Porque la gente quiere servir a Dios, pero no quiere que Dios le diga qué hacer, sino que ellos establezcan las normas de cómo. Porque necesitan a un Dios cuando ellos tienen necesidad y que Dios le complazca y les ayude.
que Dios me dé cosas materiales, que Dios cure mis enfermedades, que Dios me prometa que me va a dar una familia estable, que me va a dar felicidad, porque eso es lo que yo quiero, porque yo dependo de un Dios bueno, misericordioso, y ese es el evangelio que hay que predicar. Pero el evangelio no es eso. El evangelio te dice que si tú no tienes a Cristo, y tener a Cristo es ser obediente a Cristo y a todo lo que Él dice. Cuando tú vas a las Escrituras, te encuentras que las demandas de Cristo son que tú debes apartarte de este mundo, que tú debes vivir en santidad, que tú tienes una responsabilidad en buscar de Dios diariamente, que tú tienes una responsabilidad en estar unido con los hijos de Dios a pesar de cómo ellos se comporten, de que tú tienes una gran responsabilidad de continuar diciendo a los hombres que vengan antes que sea demasiado tarde, que hay condenación, porque el hombre que no viene a Cristo un día tendrá que encontrarse con Dios. No, esto es muy difícil. Cristo demanda demasiadas cosas. Gracias a Dios por María. Gracias a Dios por estos hombres que ahora me han dicho que mi Dios está ahí para sanarme, para ayudarme y darme cosas de este mundo. Ese es el Dios que yo quiero. Y se engañan. Porque no es el evangelio, nunca ha sido. Este evangelio hace indispensable que Cristo esté presente. Solamente Él. Porque Él es suficiente. Además de eso, se necesita ahora la esperanza, decía Pablo. Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a todos esos pactos de la promesa. Ahora lo tienen. Pero acuérdense, hermanos, ustedes vivían sin esperanza. Los gentiles no tenían esperanza. No. Y esa era una realidad. Revise la historia. No tenían esperanza, no sabían qué iba a pasar después de que ellos murieran. Como le dije antes, los filósofos hablaban de la aniquilación o la transmigración. ¿Saben lo que es eso, no? La transmigración no era más que esa reencarnación donde tú ahora mueres y has tenido un comportamiento más o menos aceptable y tú vas a reencarnar en otro cuerpo. Si tu comportamiento fue bueno, ahora, o sea, que pórtense bastante bien, porque ahora mañana ustedes pueden caer en una casta mucho más poderosa, en una casta donde tengan mejor vida. Pero si se han portado mal, es posible que tú reencarnes en una cucaracha, donde te van a pisotear y vas a tener que vivir reencarnando y de una a otra. Y de esa manera predicaban esto, pero también existía, según sus filósofos, la posibilidad de que por tu comportamiento fuera tan malo que tú en verdad fuese de una vez aniquilado y jamás tuviera la esperanza de aparecer. ¿Había esperanza ahí? No hay esperanza. Pero era lo que ellos podían notar que pasaba, no había más. Esa es la razón por la que el Señor tuvo que preparar también a Pablo. Pablo iba a estar encargado de derrumbar todas estas filosofías y presentarle únicamente a Cristo, a un solo Dios. No hay varios dioses, hay un solo que es el dueño y Señor de todo lo que existe, y Él es quien en verdad te está diciendo, ven a Él. No hay más dioses. No hay transmigración. No, todo esto es un esfuerzo de los hombres por tratar de explicar lo que ha de pasar con un alma que ellos entienden que, como si ya está, tiene que desaparecer. En la mente de un ser humano no entiende que este ser que usted ve hoy aquí tenga que desaparecer. Está hecho demasiado perfecto. Demasiado bien hecho. ¿Cómo es posible que solamente por un cuerpo que se desgaste tendremos que morir? Bueno, los filósofos también decían esto. No, es que lo malo es esa materia, el espíritu es el bueno. Y ellos, como no amaban la materia, tenían que, cada vez que el cuerpo se portaba mal, lo flagelaban, lo castigaban, porque esta carne es terrible. Tampoco es eso lo que enseña el Señor, porque el cuerpo que tú tienes también te lo dio Dios. Y te mandó a cuidarlo. Esa fue otra filosofía que Pablo tenía que derrumbar. Pablo fue instruido de una manera especial porque él tenía una responsabilidad a la que Dios le iba a llamar más tarde.
y es aclarar y presentar el evangelio real de Dios, de Cristo, en el cual hoy nosotros creemos. Hermano, este tipo de enseñanza hoy es sostenida por los budistas y los hinduistas. Hasta el día de hoy fue tan fuerte que hasta el día de hoy permanece. Hay muchas personas que siguen creyendo en esta reencarnación y en esta transmigración para los seres humanos. ¿Qué creemos nosotros? Que cuando yo pongo mi fe en Cristo, creo que yo voy a ser coheredero de Él, juntamente por su gracia, juntamente con Él, y que Él nos llevará a su presencia porque Él ya lo hizo por nosotros. Eso era muy difícil de explicarlo en ese momento. Tal vez hoy nosotros nos hemos acostumbrado a decir esto y lo decimos de manera rutinaria, de manera fácil, sencilla, pero no porque entendamos todo el contenido que hay aquí. Véase 1 y 2 de Timoteo 1:10 para que veamos aquí a Pablo enseñándole a Timoteo estas palabras, diciéndole lo siguiente. Trasladémonos al primer siglo. Cuando dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, ahora. Después que Cristo ha aparecido, ¿qué dice? El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. ¿Y qué más? Algo que ellos iban en ese momento a decir. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Y la inmortalidad por el Evangelio. No hay inmortalidad, no hay muerte. Nadie morirá. Este cuerpo sí, porque se va desgastando. Pero cuando Cristo apareció, ahora entendemos que a través de Él, ustedes, todos los que han creído en Él, ¿qué pasará con ellos? Tendrán vida, tendrán luz y serán inmortales. Por el Evangelio. ¿Ve el énfasis? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que hay que predicar. No es un Evangelio disfrazado de bondad, cuando en verdad detrás de todo eso lo que hay es un gran negocio. En estas condiciones está el incrédulo. ¿Cuál condición? ¿En cuál condición está? Bueno, viven sin esperanza, porque el Evangelio incluye esperanza. Ellos no la tienen. No la tienen, por más que ustedes lo vean. Viven asustados, tienen un pánico a la muerte. Tú estás muy contento hablando con alguien y de que alguien dice, bueno, alguien ha muerto. Cuando dicen que alguien murió, como que fue que le echaron un jarrón lleno de agua bien fría, porque las personas no están preparadas para escuchar la muerte. Le tienen miedo, porque piensan, ¿qué pasará? ¿Yo viviré o no? ¿Qué pasará conmigo si yo despierto y estoy vivo? ¿Será verdad que lo que me han dicho es cierto? Pero ellos prefieren entregarse al mundo y no buscar de Dios. Viven sin gozo, aunque lo quieran aparentar, porque para esto tienen que recurrir al alcohol, tienen que recurrir a una gran fiesta, tienen que tener más de una o dos mujeres o serles infiel a sus maridos y todas esas cosas, buscando un momento de placer, y destruyen sus vidas tratando de ir detrás de esa paz y esa felicidad y ese gozo que ellos quieren experimentar en esta vida. Tener dinero, alcanzar cosas. Son infelices. Y la palabra de Dios seguirá siendo la misma, por encima de que el hombre haga lo que haga. Pero así viven estas personas sin ningún tipo de esperanza, ansiosos. Por más que tú lo veas, nada más habla de la palabra muerte. ¿Cuándo tú has ido? Tú has ido allá y te han contado. Ya están desesperados. Son palabras desesperadas de una persona que no quiere escuchar el tema. Simplemente, no hay más nada que interpretar. El creyente vive en santidad, apartado para Dios. Imaginémonos esta santidad pura, completa, en el cielo, hecha realidad. ¿Sabe lo que significa eso? Yo dependo de Dios, soy para Dios enteramente, pero ahora sin pecado. Los hombres piensan que con todo esto que estamos planteando acá por el cielo será aburrido. No, eso es lo que tú te imaginas.
Dios no nos creó para que tengamos un tiempo. Dice, ahora, después que estuvieron en la tierra, ahora le voy a dar una vida bien aburrida aquí arriba. Ahora van a vivir así. Eso es lo que la gente se imagina. Hermano, Dios no quiere vagos. Dios quiere gente activa. La gente va a estar haciendo cosas allá. Y van a ser felices. ¿Saben por qué? Porque ahora no va a haber pecado. Y van a haber grados de gente que van a hacer cosas y otras, una más grande que otras, serán vistos como con más responsabilidad, como otros más, según lo que Dios reparta. Pero ¿sabes qué? Va a ser muy diferente. Nosotros incluso vamos a sostener, esto sí es complicado acá, vamos a sostener todo lo que es eso que nosotros tenemos aquí hoy. Muchas de esas emociones. Gozo en momentos grandes. Vamos a sentir tristeza. ¿Sabe por qué? Dios pasa eso mismo en Dios o no. Y Dios está en ese lugar. Y la Escritura nos habla de que eso pasa. ¿Sabe cuál es el problema? De que ahora eso va a ser superado por algo también que va a ser una cualidad, amor. Pero es que no va a haber pecado. Cuando yo voy a poder tener todas esas cosas que Dios me ofrece a mí en forma plena, en forma absoluta, esa tristeza solamente va a ser vista como, wow, mi Dios es grande. No voy a tener tiempo de envidiar lo que otro tiene mejor que yo. Porque no habrá pecado. Eso pasa en el mundo de pecado. Hay cosas que son a veces difíciles de explicar, pero mis emociones no van a desaparecer. Y esto ha sido un conflicto dentro del mundo teológico. ¿Cómo funcionarán las emociones en el cielo? Si las vamos a tener o no. Y no hay nada que me diga a mí que no van a existir ningunas. Que algunas sí y otras no. Van a estar ahí. Pero la manera en que la vamos a manejar va a ser gloriosa. Porque no nos van a destruir. No nos van a sentir, no nos van a dar el deseo de decir, bueno, aquel tiene más que yo, pues yo voy a ver cómo lo destruyo para yo tener más que él o él que baje. No, eso ocurre solamente en un mundo de pecado. Allí nosotros veremos al que tiene más que yo. ¿Y sabe qué? Nos vamos a gozar porque Dios le dio eso. Será todo motivo de gozo. ¿Quién se goza hoy en día cuando alguien tiene más? Nos ha pasado, ¿verdad? Que si no hemos gozado cuando alguien tiene más que yo. ¿Por qué? Porque es una visión de lo que pasará en el cielo. Pero hay veces que no. Hay veces que contrale, yo trabajé más que él. ¿Y cómo lo consiguió tan fácil? Esa es la humanidad del pecado. Con las luchas que vamos a tener porque estamos envueltos en el pecado. Pero mi hermano, imagínense en ese momento que yo sé que también le ha pasado. Hay gente que te dice, wow, tiene más que yo y tú estás como feliz. ¿Y qué me pasó? Para que tú entiendas cómo funcionará en el cielo. Tú no tendrás pecado y te vas a gozar con los de los demás. Pero no va a dejar de entender que tú tienes menos. Porque Dios repartirá a cada quien funciones que van a tener. Pero esa es la esperanza. Una esperanza de que lo que nos espera es mucho más glorioso, porque ya no estará el mundo de pecado en nosotros, no estará eso, tendremos una compañía fiel que no nos va a traicionar, tendremos un hogar glorioso, un sitio donde estar, donde vivir, pero limpio de toda pecaminosidad. El mundo no tiene eso. Hay religiones que para incentivar a las personas tienen que decirle, es que allá ustedes, si se portan bien, van a tener un harén lleno de mujeres a los hombres, y los hombres se quitan la vida para llegar más rápido de allá. Y se meten en cualquier cosa para cumplir con el Dios que nosotros predicamos. ¿Ustedes creen que Dios ofrece eso? Viven sin esperanza. Sin esperanza ninguna. Porque todo el tiempo están pensando en que yo soy el que merezco, yo soy el que merezco. ¿Sabe qué es lo que pasa con el Hijo de Dios? De que vive su vida diciendo, Dios es el que merece, lo que tengo es por gracia. Gracias, Señor, por lo que me diste. Gracias por el gozo que me imparte, porque Dios recompensa de esa manera. Su esperanza está basada en la promesa de Dios y de Cristo, segura y fiel, que alienta, alegra, da vida y fuerza. No se acaba con la muerte. No se acaba con la muerte.
Para mí es tan interesante ver que nosotros aún en esta tierra podemos experimentar cosas pequeñas, porque nunca comparadas, que nos ocurren cosas tan maravillosas de lo que en verdad en el cielo va a pasar. Momentos de gozo, de paz, pero que no entendemos. ¿Cómo es posible que yo con cosas que al mundo no le agradan y que no las entiende y que yo pueda gozarme? ¿Cómo ocurre eso en mi vida? ¿Cómo que una persona puede gozarse cantando una canción al Señor y sentir gozo? Que no es emoción en sí, sino gozo. Porque el Señor es a ti, que la canto es a ti. Eso a mí me hace pensar en que esa es la verdadera felicidad. Ese es el gozo que tendremos en el cielo. Cuando nosotros veamos que a plenitud podemos hacer todo lo que hacemos para Dios. No porque Él lo necesite, porque Él seguirá siendo Dios por encima de todo lo que pase, sino que yo voy a estar feliz por ser partícipe de Él, con su familia, con sus hijos, ser parte de Él y nosotros hacer lo que Él le gusta vernos haciendo. ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, a una mujer que cuando cocina, su esposo le diga: estuvo tremenda la comida hoy? Fantástico, ¿no? Pero muchos hombres hacen eso. Dicen: estuvo buenísima, fantástica, qué sabor tremendo. Porque si no lo dicen, lo que le espera es terrible. Dice que le toca una semana de huevo completo. Bueno, yo conozco a alguien que estaría feliz con huevo. Vive para comer huevo. No sé por qué le gustan tanto los huevos. Pero nosotros cuando hacemos algo para Dios, no lo hacemos porque le tenemos miedo a Dios, sino porque le amamos. Y ese amor a Dios es lo que nos produce el gozo. Claro, la esposa estará feliz porque ella espera eso, de que lo que ella hizo con esfuerzo y amor a ti te guste. Porque lo hizo para una persona que ella decidió entregarle su amor. Por eso es que algunos dicen que tú quieres saber si tu esposa te ama, mira cómo te cocina. Porque no le importa si te gustó o no te gustó. Y no le importa si cuando tú llegues no hay comida. Ah, no, yo hice algo ahí para mí. Hermano, hay hogares así. Si tú quieres puedes hacer algo. Mira, ahí hay eso y esto y esto. No tuve tiempo hoy. Es una luz que te deja ver que tu esposa no te ama. Pero Dios, que nos ama, siempre está haciendo cosas por nosotros, a pesar de que nosotros no le seamos fieles muchas veces. Es una gran diferencia esta relación que hay entre los hombres y Dios, entre su iglesia, entre sus hijos y Dios. Por eso es que es tan diferente lo que ocurre en el mundo. El hombre necesita a Dios para poder experimentar lo que él tanto busca. Si nuestros gobernantes entendieran de que necesitan a Cristo y que necesitan vivir en la esperanza de que Dios lo que promete lo cumple, y predicar y enseñar al mundo de que sin Dios este mundo no tiene sentido, hoy tendríamos escuela predicando el evangelio, hoy tendríamos hijos muchos mejores formados, porque los tendríamos formados por la palabra de Dios. Pero eso no es lo que ocurre hoy en día. Hay una batalla para sacar todo lo que es de Dios de las escuelas, de las enseñanzas, de los gobiernos, de todo, para introducir filosofías y normas de vida de las personas más perversas de este mundo, de introducir todo lo que es pecaminoso ante los ojos de Dios. ¿Y ustedes quieren que este mundo marche bien? No, no marchará bien.
Es el pecado mismo que los está destruyendo. Noten que este verso nos dice además la tercera cosa. Hemos visto que necesitan a Cristo y necesitan entender que hay esperanza, que hay que vivir después de aceptar a Cristo con una esperanza gloriosa de que nosotros estaremos con el Señor para siempre y que Dios cuidará nuestras vidas, de que Dios nos dará lo que necesitamos. No hay ninguno de sus hijos que mendigue pan. Dios nos cuidará, Dios nos guardará. Esa es su promesa y yo le creo. Tengo que apartarme de mí mismo, porque hay algo más que Pablo dice que los gentiles tuvieron que tener. Ustedes vivían como sin esperanza y también vivían sin Dios, a pesar de que creían que lo tenían. No tenían a Dios. Ustedes se habían fabricado no uno, sino varios dioses para tratar de conformar sus vidas, para tratar de estabilizar sus vidas, creyendo que el mundo funcionaba de esa manera y no les funcionaba. ¿Saben cómo funciona? Cuando ustedes entienden de que necesitan a Dios. Sin Dios en el mundo, para ellos ateos, los del primer siglo, porque solamente le proponían un solo Dios. ¿Sabe lo que proponía el Evangelio? A todas estas personas que venían a Cristo acostumbrados a adorar varios dioses, a que borren todos esos dioses y ahora crean en un solo, porque ese es el real, todos los demás eran falsos. Así de sencillo. Aceptar eso no era tan fácil cuando nacieron con esa cultura desde niño por sus abuelos, sus bisabuelos. Todos les enseñaban de que hay varios dioses. Y de la noche a la mañana aparecen estos apóstoles predicando y le dicen: hay un solo Dios y hay que abandonar todos esos dioses porque no hay más que uno. Y es el único que les puede salvar. Y les dice: así vivían ustedes. ¿Se acuerdan cómo fue posible que ustedes borraran y cambiaran eso de la noche a la mañana? ¿Cómo? Porque Dios lo hizo. No había forma de que estas personas cambiaran en un siglo tan difícil, donde aparecía una enseñanza que hablaba de un hombre que hasta murió en una cruz sacrificado, y que hoy muchos le siguen diciendo que resucitó y que yo tengo que creer en él para entonces yo decir que no, abandonar todos mis dioses y ahora sí, este es el Dios. No, para muchos eso era imposible, es una locura. Si Dios no hacía esa obra en esos corazones, como lo hizo con la predicación de Pedro, más de 3,000 personas de diferentes lenguas, diferentes naciones venir al Evangelio. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina ese texto? Y Dios añadía a su iglesia lo que antes de ser salvo. ¿Quién lo añadía? ¿Quién lo añadía, hermanos? Si Dios no hace esa obra, si Dios no hubiese hecho esa obra en usted, no estaríamos aquí. Pero ¿cómo sabemos que Dios ha hecho esa obra? Cuando tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, sabemos quién Él es, vivimos con una esperanza plena, segura. Porque lo primero que hacen las enseñanzas que no tienen a Dios es sacarte de esa esperanza. Pregúntele a un católico romano si eres salvo. Pregúntele, vaya, pregúntele. ¿Sabe qué le van a decir? ¿Sabe qué le van a decir? No sabemos, nadie sabe. Eso nadie lo sabe. ¿Viven con esperanza? ¿Están seguros? No están seguros. Mejor fabriquémonos un purgatorio para aquellos que no se portaron bien, para ver si Dios los saca. Invenciones tras invenciones. Y como el Evangelio es tan fuerte, entonces tenemos que poner a la Madre del Señor, porque ella intercede por mí. Ahora todas las peticiones van directamente a la Madre de Dios, porque Cristo es muy duro. Para que Él le hablando el corazón a Cristo y entonces me escuche. Y ponerte un evangelio suave, sencillo, que no existe. No existe. Acabamos de decir también, presentarte a un Cristo, a un Dios que está ahí únicamente para obedecerte a ti, para que tú por fe le declares lo que tú quieres. Y allí estará Dios. ¿Qué más quiere, hijito? Ay, qué bueno, cuánta fe tú tuviste. Ahora tengo yo que contestarte porque te has portado tan bien, has tenido tanta fe. ¿Sabes qué? Dios no está pensando en tu fe, porque lo que tú tienes de fe Él te lo dio. ¿Tú sabías eso en la Escritura? De que el grado de fe que tú tienes Dios te lo dio. Y lo hace con propósito. No para que tú ahora te engrandezcas y te creas mejor que nadie.
y que eres una persona tan bendecida, que tiene tantas bendiciones que tú puedes repartirla con los demás, y que con solamente un movimiento así, empuñarlo en la mano, tú la puedes tirar y ofrecérsela a cualquiera como parte de todas esas bendiciones que tú tienes. Es una locura. Pero ese es el evangelio de hoy. Los gentiles tenían muchos, pero muchos dioses, pero estaban sin Dios, dice Pablo. El verdadero Dios era aquel Dios no conocido. A tientas le conocían en una parte, dice. Apenas buscaban cómo conocerle, pero estaban muy lejos de él. No le temen, porque lo desafían con su vida de pecado. Aman al pecado y desafían toda enseñanza que te lleve a Cristo. Llaman hipócritas, falsos a todos aquellos que se dedican a servir a Cristo. Ese es el mundo que tenemos. De tal manera que parece que urge fabricar un evangelio diferente para atraer a esas personas a la iglesia. El hombre sin Cristo no le obedece, no quieren obedecerle. Pero son capaces de decir: Dios me dio, yo sin Dios no puedo vivir, yo sé que todo lo que tengo es de Dios, pero viven su vida como les da la gana. Piensan que no tienen una responsabilidad con Dios. Ustedes han visto personas que viven una vida de entrega al pecado, los placeres, todo, y les ha ido bien en la vida. Han desarrollado una carrera, vamos a suponer, por ejemplo, de artista. Han sido muy buenos en el deporte, han conseguido muchísimo dinero, pero viven su vida como quieren. Hacen lo que quieren y ¿saben qué dicen? Cuando le hacen una entrevista: yo sé que sin Dios jamás yo pudiese haber tenido esto, pero tan pronto salga de aquí tengo un plan que a Dios no le agrada. Tienen una reunión después de ahí con la mujer del amigo, irse de parranda. Pero sin Dios yo no tengo nada. Amo a Dios. ¿Quién me ha dicho cómo va a ser? ¿Cómo apartarme yo de Dios? No le temen. Quieren a Dios, pero no les interesa obedecerlo. ¿Saben por qué? Porque tienen muchas iglesias que los están ayudando a que sigan ahí creyendo. En mi país hay una iglesia de artistas donde le apoyan todos sus comportamientos, donde ellos también hagan lo que hagan. Y hay artistas que viven como les da la voluntad y son hasta pastores. ¿Ustedes creen que esto es un juego? Esto no es un juego. Este es el mundo que tenemos hoy en día, donde el evangelio es un nada para ellos. Lo han cambiado, lo han transformado, lo ponen como quieren y donde quieran. Y la palabra de Dios dice: es que hay una mala interpretación ahí. Tienes mucho que aprender. Ese no es el Dios que yo conozco. Claro, ese no es el Dios que yo conozco. El que tú tienes es falso. Porque Dios no te ha llamado a ti para servir al mundo y servir a Dios. No se puede, porque no hay tibios. Porque Dios lo vomita de su boca. No se puede vivir en los dos mundos. No se puede servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo. No se puede. Pero a ellos les encanta decir: vengo de Dios, creo en Dios, pero necesito mi mundo, porque aquí es que yo vivo. No tienen fe en Él, porque sus promesas para ellos parece que no tienen ningún valor. Que Dios le prometa que Dios lo cuidará aquí en esta tierra no es suficiente, porque ellos necesitan mantener su nivel de vida, y el nivel de vida que tienen alcanzaron en el mundo y con cosas de este mundo. Hay que seguir complaciendo al mundo para que el mundo me esté dando los bienes que yo necesito. Por más vuelta que tú le des la explicación: yo quiero servir a Dios, pero no puedo dejar esto de este mundo, porque esto es lo que me sostiene.
Ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven y sígueme. Fue lo que Cristo le dijo a aquel hombre que creía que servía a Dios. Aquel hombre creía que estaba completamente bien con Dios cuando Dios le dijo, ¿quieres ver si es verdad? Haz esto. La misma pregunta le haría a Cristo hoy en día a muchos que quieren vivir en este mundo para obtener beneficio del mundo y al mismo tiempo decir, yo amo y sirvo a Dios. Si Dios le apareciera, ve y deja todo lo que está haciendo y ven y sírveme. Lo pensarían 4 veces. No, es que así no es como el que yo quiero tratar. Ese no es el trato. Así no, Señor, vamos a negociar de una manera diferente. Van a pretender negociar con Dios. No se puede. Dios no está en su corazón ni en su vida. Miren lo que dice mi hermano el Salmo 10:4. Miren lo que dice, Salmo 10:4. ¿Qué dice ese salmo? Dice, el malo por su altivez de rostro no busca a Dios. Usted lo está mirando, no busca a Dios, eso es todo. Hay una altivez, hay un deseo de ser grande, de tener cosas, de que se me note, de que se me vea, como veíamos esta mañana en el coro dominical. De que no están dispuestos a abandonar nada de las cosas de este mundo porque ellos necesitan ser grandes. Hay una altivez que no le busca, se cree muy grande. No buscamos a Dios, porque cuando van a Dios, Dios les dice, humíllate. No, ellos no quieren escuchar esa palabra. Y dice, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Una cosa es lo que digan de aquí afuera, pero su pensamiento es otro. Lo que ellos en verdad te están buscando es otra cosa. Necesitan todos los incentivos que este mundo le pueda dar, todas las cosas que este mundo pueda ofrecerle, y la única manera que tienen es hacer cosas que a Dios no le agradan. El Salmo 36:1 dice lo siguiente: la iniquidad del impío me dice al corazón, a mí me dice al corazón, cuando veo un impío en su iniquidad, viviendo como viven, ¿qué me dice a mi corazón? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No les importa porque viven como si Dios no existiera. ¿Qué fue el ejemplo que le puse con todas estas gentes que alcanzan dinero, alcanzan cosas, dicen, Dios me los dio? Sí, Dios te permitió que lo tuvieras. En eso tienes razón. Pero eso no quiere decir que tú pertenezcas a Dios. Gracias por reconocerlo. Pero eso no quiere decir que tú serás feliz incluso con lo que tienes, ni que alcanzarás las promesas de Dios en tu vida. Tú alcanzarás alabanza de los hombres y vas a depender de las alabanzas de los hombres. ¿Qué hacen las personas que de la noche a la mañana se tienen dinero? Buscar la alabanza de los hombres. ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen necesariamente que comprarse un vehículo último modelo? ¿Tienen que tener una casa grande, amplia, que van a vivir a veces nada más que 2 personas, pero tienen 10 cuartos, 10 habitaciones vacías ahí dando vueltas, empleados caminando por la casa, porque necesitan ¿qué? Que los hombres vean que ellos son importantes por lo que tienen. Detrás de eso es todo lo que les interesa. Al final se dan cuenta, pero ¿y? Algo pasa conmigo, todavía sigo igual. Tienen lo que tienen y a veces se convierten en personas tristes, aburridas, con un hogar vacío, sin alegría, de nada. Seco, hogares secos. Mi hermano, existen miles de hogares de personas poderosas, empresarios, que cuando van a sus casas no quieren llegar porque el hogar está vacío. Seco. Y se convierten en, para usar la palabra en español, trabajólicos. Se van a su casa hasta las 2 de la mañana, metidos en una oficina, porque ahí están mejor. Porque le agarran pánico a sus casas. Dormir, comer, acostarme, volver, el trabajo, es todo. No saben si su mujer le ama de verdad o no. No saben si anda detrás del dinero o qué. Viven en el pánico de que los puedan engañar, de que el mejor empleado, el que más confía, le pueda hacer firmar papeles que ellos no quieren firmar. Es un pánico constante. No así en el Hijo de Dios, así no pasa. Esa es la promesa que Dios hace. Por eso, mi hermano, cuando usa la Escritura la palabra inescrutable, hay que hacerle caso.
son las riquezas del Evangelio. Son inescrutables. ¿Y qué significa eso? No las podemos conocer totalmente. Son indescifrables, son demasiado grandes las cosas que Dios promete a aquellos que le sirven, que aún nosotros podamos ver parte, son mucho más grandes de ahí. Nosotros aquí nos imaginamos cosas tremendas que van a pasar con nuestras vidas, que las que Dios tiene preparadas para nosotros. Ahora, déjeme decirle que serán mucho más grandes que las que usted imagina. ¿No es eso glorioso? Porque Dios no promete para no cumplir. Lo que Él dice que va a pasar con nosotros, ustedes cuando estén allá en el Señor van a decir: Señor, ¿por qué no te fui fiel? ¿Por qué no pude verlo más claramente? Porque si lo hubiese visto con claridad, hubiese pasado los últimos años de mi vida mucho más felices. Porque lo único que da felicidad al hombre es cuando el hombre está cerca de aquel que tiene la felicidad. Cuando te aleja de Dios, te aleja de la felicidad. Porque la busca por ti mismo. Y todo lo que te obtenga por ti mismo es inseguro y trae ansiedad. Salomón dijo: señores, es vanidad y vanidad todo. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Quién lo dijo? Salomón lo tenía todo. Todo. Con un hacer así, las personas brincaban. Pánico a que él hiciera. Era una ordenanza. ¿Qué quieres? 3, 4, 5. No, con él es que quiero. Ustedes se pueden ir. Él escogía. Y decían: ¿sabes qué? Todo esto me he dado cuenta que es vanidad y aflicción de espíritu. Y eso va a ser el mundo siempre. Va a ser así. Pero tristemente tendremos que ver personas que quieren buscar de Dios y todavía no pueden apartarse de este mundo. Todavía siguen ahí aferrado, con miedo, con temores, con ansiedades. Hermano, para tener a Dios se hace necesario entender la absoluta pobreza delante de Dios. ¿Qué pobreza? Que nosotros no podemos venir ante Dios para ofrecerle algo que a Dios diga: wow, qué sorpresa. Increíble lo que has hecho. ¿Cómo me pudiste ofrecer? Ahora te voy a dar esto por lo bien que te ha comportado. No, es que tú puedes hacer lo que tú quieres, brinca y salta, haz lo que tú quieres. Y Dios todo lo mirará como que es insuficiente. Somos tan pobres, que lo que nosotros podamos darle a Dios no le llena. No hay nada que llene a Dios. No hay nada que yo pueda ofrecerle. Cuando el hombre entiende eso, entonces comienza a entender lo que es en verdad ser feliz. En Apocalipsis 3:17 dice algo interesante. Y ya estamos concluyendo. Solamente unos 20 versículos más y ya. No, 1 y 2, hermanos, 2 versículos nada más, tranquilos. Yo sé que ya se quieren ir. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices: yo soy rico. Ese es el hombre. Yo tengo. ¿Quién mejor que yo? Y me he enriquecido. ¿No ese es el mundo que tenemos allá afuera? Ustedes lo observan todos los días. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Wow! Necesitan dar esa impresión. Si no es así, no viven. Y todo lo que obtienen tienen que hacerlo así. Si no fuera así, como dije antes, no se compraran ni un carro ni una... pudieran andarte en bicicleta y como quiera estarían bien. Pero no, ellos necesitan manifestar que son importantes. No tengo nada, ninguna necesidad. Pero dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo sabes. ¿Lo quieren más claro de ahí? Es que no lo ven. Han alcanzado tantas vanidades de este mundo, se han creído tan importantes que no han tenido tiempo para darse cuenta de que ellos están simplemente desventurados, miserables, pobres, y ciego y desnudo. No se han dado cuenta de eso. Hermanos, aceptemos a Cristo. Y esto lo digo a la iglesia, aunque suene extraño. Aceptemos que nosotros como creyentes no podemos vivir tan apegados a las cosas que este mundo nos ofrece, porque todo es una vanidad.
¿Qué estoy diciendo con esto? Quiero tener ese balance siempre. Es una persona que trabaja, que se esfuerza, por alguna razón lo hace. Tal vez vivir más cómodo, tener algunas cosas que le den un poquito más de tranquilidad, pero nunca se olvide de que la mejor manera de disfrutar eso que usted tiene es entendiendo de que sin Dios eso no existiría. De que sin Dios esas cosas que son pasajeras y tontas aún no la tendrían. Y si la tuvieran, a cambio de Cristo serían infelices. Pero qué bueno es lograr trabajar, tenerla, pero estar dispuesto a que si desaparece mañana yo voy a ser el mismo feliz de siempre, porque yo no dependo de las cosas materiales. Cuando el creyente entiende en eso en su corazón es porque ahora tiene a Cristo. Pero analice su corazón. ¿Qué ha alcanzado usted, lo poco o lo mucho de lo que usted tiene? ¿Le da miedo perderlo? Si le da miedo perderlo, tiene que analizarse mucho. Haga todo lo posible por no perderlo, trabaje, esfuércese, pero no dependa de eso. Tenemos miedo a veces de que nos digan qué incompetentes somos. Esa es la competencia del mundo. El mundo es más infeliz cada día porque vive en una competencia terrible. Incluso te incentiva a que tiene que ser competente, porque si no eres competente no vas a funcionar en este mundo. Hay personas que te enseñan a no gastar, a no tener, a no alcanzar nada, a no disfrutar nada y guardar, porque así, si tú mientras más guardas, entonces tú podrás amontonar riqueza, pero nunca vivieron. Yo no quiero que usted trabaje y trabaje y trabaje y nunca pueda disfrutar de lo que ha trabajado. Lo que estamos diciendo es que en verdad usted trabaje, tenga, alcance, pero no dependa de eso. Ni pierda el sueño si lo pierde mañana. Sea feliz. Mano, yo estoy trabajando hasta ahora y no me ha ido tan mal, pero ya yo estoy en un asunto de peligro. Yo estoy pensando jubilarme. ¿Y qué ustedes creen que la jubilación me va a dar lo que yo puedo hacer haciendo trabajando? No, voy a tener que tener menos. Y muchas cosas ya no las voy a poder tener. No las voy a tener. Y a mí eso me preocupa. Hasta aquí me ayudó Dios. Hasta aquí me trajo. No voy a vivir con eso en mi mente que, y ahora dice, no, ya yo pienso en lo bueno que va a ser. En mi casa acostadito, cuando me levanto a las 11, a las 10, cuando quiera, tranquilo, a trabajar, vamos a hacer lo que hacer. No estoy pensando en cosas de este mundo, porque para mí el vivir es Cristo. Y si muero mañana, decía Pablo, es ganancia, porque mi vida no es de este mundo. Cuando nosotros entendemos lo que es el Evangelio de Cristo, cuando lo entendemos a plenitud, mi hermano, entender lo que Cristo nos está diciendo, apártense de aquí. Y si tienen cosas, véanlo como que es una añadidura. Y si Dios me da es porque tiene propósito con cosas de este mundo. Ahí están, utilízala, administrala para mi gloria, no para ti. Porque eso es la gloria de Cristo. Un lugar donde todo brille, donde todo será dado para que tú lo disfrutes a pesar de no merecerlo. Donde tú no serás una persona invisible. Cuando Dios nos promete gloria, nos está diciendo, tú serás notado. A todos nos gusta ser admirado, notado, pues Dios también promete eso. Sus hijos no pasarán desapercibidos, porque nadie será visto como alguien cualquiera. Un sirviente va a trabajar todos los días a una casa de algún millonario, y esa persona puede tener 10 y 20 años, y muchas veces para el dueño de la casa él es una persona invisible. Porque lo que se ven son aquellos grandes funcionarios que visitan su casa, y aquellos sirvientes están para servir a lo que han de llegar. No son importantes, son simplemente servidores. ¿Sabe quiénes seremos nosotros?
para Dios un tesoro. Que Dios me vea a mí como un tesoro. Ya yo no puedo pedir más de Él. Ese es el Evangelio. Pero se alcanza sin poner los ojos en este mundo. Vamos a orar.